el simple modelo, pero cuando es una persona, saliendo un poquito del tema, a lo mejor de lo que es la dependencia, pues también hay que ser conscientes, ¿no? Esta dependencia que te puede dar una persona puede variar a las necesidades que vas teniendo tú, pues, actualmente. Sí, y a final de cuentas, como quiera, está la analogía que incluso te comenté ayer, ¿no? De el foco y la casa. O sea, generalmente ahorita lo que se hace, o lo que se ha visto mucho, que me ha tocado ver, que me ha tocado incluso ver casos del hecho de que las parejas de hoy en día, oye, pues es que no duran tanto, se divorcian muy rápido, relaciones fugaces de 6 meses, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho de la analogía del foco y la casa, ¿sí? Uh-huh. Porque dicen, se funda el foco y hay gente que prefiere comprarse otra casa que incluso querer cambiar el foco, ¿verdad? Entonces, algo que va un poquito relacionado a lo que les preguntaba, es algo que incluso Walter Rizzo, en su momento que lo leí, te plasma, ¿verdad? Hay ciertos pasos o estrategias que maneja él para, pues, no crear esa dependencia, ¿verdad? Y una que me llama mucho la atención es la dosis de realismo. Él toma mucho en ejemplo el hecho de cómo hacen los budas, ¿sí? Para estar siempre, pues, ¿cómo lo puedo explicar? No en este mundo, o sea, un tema un poco más espiritual. Ellos se basan mucho en la desesperanza. ¿Pero para qué? Para poder vivir el presente, para poder vivir el famoso aquí y ahora, ¿sí? Y que de hecho justamente es algo que en su momento yo lo tuve que vivir mucho. Creo que viví mucho en el pasado, en el futuro, en una antigua relación. Entonces eso sí te merma mucho, ¿sí? O sea, empiezas a dejar de tener, no me refiero palpablemente a, oye, de que son estas acciones de amor para que la persona se sienta feliz o se sienta plena o la sientes complementando, sino como el hecho de dejar de vivir en ese momento, porque de cierta manera o puedes estar sintiendo que las cosas están bien, porque a lo mejor nos hablaron, falta de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo muy importante esa dosis de realismo. Entonces se apega mucho al por qué pensamos que es para siempre todo, ¿verdad? Y nos vamos al extremo de que a lo mejor nosotros podemos decir ahorita de que, oye, pues sí, yo no creo que sea todo para siempre, pero ¿por qué no cortes tu relación si te está dañando? O sea, o ¿por qué sigues permitiendo que te estén engañando? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, entendemos el concepto, entendemos la teoría, pero al momento de aplicarla es muy diferente. ¿Por qué? Porque sufres el miedo al cambio, sufres el miedo a qué va a pasar, e incluso todavía en este siglo al qué dirán. Entonces, yo sí considero que la dosis de realismo es algo que sí necesitas mucho para poder estar viviendo el presente y poder tener una relación un poco más longeva, ¿verdad? Porque tampoco es quedarse por quedar. O sea, tampoco es por quedarse porque, ¿qué van a decir si corto ahorita en 6 meses? ¿Sí me entiendes? O sea, tampoco estamos como que proliferando el de que si te sientes, no sé, de tal manera ya no va a funcionar nada. O sea, yo considero que sí se tienen que trabajar ciertas cosas, y cuando ya llegas a un límite, pues obviamente ya no pretendes avanzar a partir de ese límite, y es donde ya todo se fractura y todo ya empieza a terminar, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que ahorita que tomas el tema de lo que es la realidad, o sea, ahora sí que, como se dice coloquialmente, pies de plomo, también es importante saber dos cosas. Una, ser humano pues es biopsicosocial, y dentro de esta biopsicosocialidad, bueno, no sé si biopsicosocialidad, realmente exista, pero bueno, dentro de esta trinidad, de este concepto, la parte del ser social es algo fundamental, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Es el cómo me siento yo dentro de un grupo social. Pero también va más allá cuando estamos hablando de una relación, ¿no? Porque dentro de una relación a veces nos perdemos el concepto de, como tal, lo que es dependiente y lo que es independiente. Y muchas veces las personas o las parejas, o inclusive, pues también lo pongo yo, o sea, muchas veces he dicho que, oye, pues es que mi vida depende de que estés tú conmigo, cuando realmente eso no es algo dependiente, o sea, es algo completamente independiente. Lo que es dependiente pues es nuestra relación, ¿no? Es dependiente pues lo que estamos viviendo actualmente, lo que estamos pasando, y las emociones que me estás dando hoy en día sí dependen de nuestra relación, pero mi vida realmente no depende de esa relación. Sí, claro. Además, agregando, y algo que también comentaste y me gustó mucho ahora, es el hecho de que pues no se trata de que si te sientes así pues ya la relación no sirve, ¿no? Hay que ver también esa parte de, como también ya lo dijiste, de la casa, ver qué parte, no solo estar, a lo mejor se te chingó el foco, ¿no? Pero a lo mejor lo que realmente tienes que ir a arreglar es la grieta, güey. ¿Sí me explico? Ajá. Una grieta que quedó en el pasado.
váyase a acontecimientos del pasado, ¿no? Porque también he visto que esta parte de codependencia se hace, pero te guardas tantas partes de grietas que llega un día donde explotas, y es la parte donde también hay que ver esa apertura que tienes con la persona, bla bla bla, o sea, no nada más se trata de ay, me siento que aquí no soy, pues bueno, ya a la fregada, ¿no? Tener esa parte de comunicación, de oye, es que me siento así, sin llegar obviamente a la parte esa que estamos hablando de ser codependiente, ¿verdad? Le vas a explayar a tu pareja, bueno, en este caso de amoroso, cómo te sientes. Sin embargo, la idea no es que la otra persona te quiera moldear, o te quiera juzgar, o te quiera manipular, o quiera agregarte todo ese tipo de cosas que al final pues van a llevar a la codependencia, ¿no? Exactamente. Y fíjate que también hablando de todos estos temas, me acuerdo mucho de una clase donde nos mencionaba una maestra, por ejemplo, hablando en el aspecto de una terapia psicológica. El fin de la terapia es que la persona pueda lograr su individualismo, o sea, pueda generar pues su ser en un cierto punto sin la necesidad ya de la terapia. Y muchas veces también, por ejemplo, hablando de las personas que tienen que depender de la música, que tienen que depender justamente a lo mejor de la yoga, de estas curas alternativas que funcionan definitivamente, o sea, no las satanizo, pero el problema está en cuando realmente ya generas una codependencia muy establecida, ¿no? Y no tienes ni siquiera tú las herramientas para salir adelante por ti mismo. ¿Ustedes consideran que, por ejemplo, el amor puede llegar a ser una adicción? Sí, totalmente. Es como el alguien que ocupa drogas, ¿no? Si ya sea adicto y ocupas sí o sí tener, es como el hecho de alguien que a lo mejor no sabe estar solo, y no hablo de relación amorosa, ¿verdad? Hablo de solo, completamente necesita estar rodeado de personas, incluso de cosas, incluso de sonidos, de ideas o ese tipo de cosas para que le llenen esa parte del vacío, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí, no, yo considero también que puede llegar a ser adictivo de cierta manera por el hecho de que a final de cuentas vivimos de expectativas, ¿sabes? Entonces todas esas expectativas que dejamos caer sobre alguna persona o lo que pretendemos que sea esa persona llega a ser adictivo, porque creo que llega un momento de deseo de que con todo tu ser quieres que la persona, no sé, un ejemplo muy burdo, deje de fumar porque pues a ti no te gusta, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas, incluso yo no es por afán de decir un género, pero pues obviamente lo ves un poquito más en las mujeres que dicen de que empiezan a salir con un hombre bien cabrón y de que yo lo voy a cambiar, y yo lo voy a cambiar, y que va a cambiar, y yo lo cambio. Entonces llegamos a ese punto que incluso yo les hago esa pregunta porque ¿es la adicción al amor o es la adicción a querer tú obtener eso, si me entiendes? O que se dé eso que tú estás queriendo que pase, ¿sabes? Mira, creo que dentro de lo que es el tema del amor, la adicción y todo esto va centrándose desde el punto de vista de lo que es un amor romántico. O sea, un amor romántico tú lo estás idealizando, tú idealizas todo un escenario y justamente empiezas a tener esa necesidad o ese deseo de que tiene que ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos llevar en el punto de cuando es la primera vez de alguien, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue mi primera vez, yo me imaginaba pues algo muy distinto. Sí. Pero pues las cosas no son así. El punto está en que después rompes esa parte, esa barrera del ensueño y justamente caes en la parte de la realidad, ¿no? Y si hablamos dentro de lo que es el aspecto completamente neuronal del amor, sabemos que, por ejemplo, el efecto que se va es un efecto donde empiezan a relacionarse la parte de la dopamina, la oxitocina, serotonina, y todo esto da como resultado pues esta segregación de sustancias químicas que te generan la misma sensación que al momento de estar consumiendo algo, pues no solamente drogas, sino que algo que a ti te está generando un cierto placer. Cuando pierdes ese placer, cuando empiezas a perder ese estímulo, evidentemente tu cerebro empieza a mandar esa alerta de que, oye, necesito esto para poder ser feliz. Y es donde dices, güey, a ver, espérate, porque creo que en este punto va a ser muy difícil poder decir de que, oye, pues si todo esto tiene que ver con sustancias químicas dentro de lo que es el cerebro, ¿cómo es posible que yo pueda ser feliz sin el hecho del amor? Entonces
Es lo mismo al momento de estar tomando, el momento de estar fumando, ¿no? Si tú sabes regular estas necesidades, pues simplemente vas a empezar a tener un autoconocimiento y vas a poder generar pues esa felicidad de diferentes maneras, no solamente de un cierto punto, que en este caso sería el tema del amor. Digo, y ahora por ejemplo también ya conocemos, ya dimos un background general de todo lo autoconocimiento, del conocimiento de la dependencia, etcétera, etcétera. Ahora, para los que lleguen a estar escuchando esto y estén en una situación, se estén identificando con lo que estamos diciendo o no, pues bueno, digo, creo que valdría la pena, no sé si ustedes tengan consejos personales para poder no evitar, pero si ahorita estoy teniendo una codependencia, bueno, ¿cómo empiezo a salir? ¿Cómo empiezo a cambiar esos patrones? ¿Cómo empiezo a cambiar o a romper ese ciclo? Bueno, mira, de hecho es algo que yo también quería tocar, cómo identificar que tú te estás haciendo codependiente y cómo identificar que estás haciendo a alguien codependiente, ¿no? Y de una de las cosas más fuertes es el hecho de querer o que alguien te esté moldeando. Yo voy a poner una anécdota muy sencilla. Un día fui con una chava, con una exnovia, estábamos en el centro comercial, güey, y pues yo soy muy ocurrente, ¿no? Entonces veo unos chavos que están así con unas pinches burbujas, güey. Y digo, a mí aparte que me maman las burbujas, güey. Le digo, vente, vamos a jugar con las burbujas. Y me dice, de hecho, se me olvidó la palabra, güey. Me dice, no seas aniñado, ¿no? ¿Cómo me dijo? Infantil. No. No seas... Deja ver si me acuerdo la palabra. Pero bueno, la cuestión fue que dije, pues no quieres, güey. Pues yo me voy y yo me puse a jugar con las chingadas burbujas, güey. Y estaba cotorreando ahí con la bandera y que jijiji, güey, que la madre. Y de hecho se vinieron hasta niños, güey, y otras personas, güey. Yo creo como que rompieron ahí la parte vergüenza, de que sí, güey, o algo. Y ahí estábamos, güey, jugando con unas chingadas burbujas, güey. Entonces, cuando me dice esa parte, ahorita a ver si me acuerdo de la palabra exacta, sí tiene que ver algo así como aniñado, como infantil, ya lo hemos dicho en otro podcast esa palabra, justamente. Entonces, cuando yo termino con ella, yo digo, madre, güey, ¿por qué tenía esa parte hacia mí, güey, verdad? Si no, el que yo juegue, no sé, por ejemplo, Pokémon, güey, que yo juegue X cosas, güey, que yo haga X cosas, güey, no quiere decir que tenga bien o mal, simplemente es un gusto, me explico, no es una ¿cómo se puede decir? O sea, no estás haciendo daño a nadie, güey, es algo que estás nutriendo para ti. Si a ti te gusta hacer X cosa, güey, o X fregadera, pues tienes que hacerlo, ¿no? La otra parte importante también es, que de hecho lo tenía aquí como la pregunta es, estás viendo a la pareja o tu enfoque está en tu pareja, en cómo te trata en vez de cómo es ella realmente en su interior, porque hay una cosa que particular entre todas las personas, ¿no? Partimos de que todos somos diferentes y a lo mejor para mí algo hecho bonito es una flor, ¿no? A lo mejor para la otra persona es recibir una pizza, güey, y hay que comprender que cuando yo le llevo la flor, güey, a lo mejor no va a ser la misma expresión o no va a ser la misma emoción, güey, que cuando le regale una pizza, güey, que a lo mejor para mí puede parecer una cosa bien inmadura, güey, ya me acordé de la palabra, es inmadura, güey, pero para la otra persona puede ser algo muy interesante, muy importante, me explico, ¿no? Y digo, yo creo que es importante ver, digo, como lo hablamos, ¿no? Esta madre nace del individualismo. ¿Qué parte estás perdiendo de esas cuestiones tuyas, de gustos, de ideas, de aportaciones, incluso hasta qué grado está haciendo la parte de aportación a la relación, ¿no? O sea, el hecho de que no, es que yo creo esto, no, pero es que yo aquí digo que las cosas se hacen así. Entonces, yo siento que es esa parte, ¿no? Cuando, en el lugar donde ya te están intentando moldear, manipular, juzgarte, en lugar de apoyarte, de caminar, digo, porque pues ideas tontas tenemos todos, ¿no? Ideas locas tenemos todos, ideas chingonas, ideas de tristeza, tenemos todos, ¿no? Pero qué tanto la persona te está ayudando y qué tanto te está subsidiando. Exactamente, y también tiene que ver mucho, digo, no satanizar el hecho de la codependencia, porque finalmente pues es algo que se da, pero creo que la manera en que se empieza a trabajar y se empieza a manejar dentro de lo que son las relaciones es lo más importante, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita también estamos revisando lo contrario o lo positivo, que es la interdependencia, ¿no? Es ese momento en que la pareja puede tener ese mismo acuerdo, ¿no? O sea, esa parte sana. Esa parte sana exactamente de que, bueno, pues es cierto, o sea, dentro de la relación, pues finalmente... pues ese sentimiento de bienestar dentro de una relación pues tiene que ver
con las dos personas, ¿no? Y es importante, yo creo que también mencionar esto. Yo nada más para responder mi pregunta, yo creo que